Julio Roberto, mencionaba usted antes de salir a la primera pausa de esta entrevista el tema de la violencia como un factor que juega en contra del sindicalismo colombiano. ¿Qué pasó con las amenazas, con las serias amenazas que recibió usted y otros miembros de la CGT por parte de las FARC hace pocos meses? Eso es algo a lo cual nosotros no le encontramos ni pies ni cabeza. En su momento estuve dentro de una lista de amenazados por el paramilitarismo. Y entonces uno puede decir, bueno, en definitiva esa situación se presenta porque tocamos callos, porque pisamos mangueras, porque decimos cosas que no van precisamente en función de un sector como este. Pero que un grupo autodenominado insurgente o presuntamente revolucionario nos amenace por estar defendiendo los derechos de los trabajadores, eso sí es para Ripley. Es decir, porque ¿cuál ha sido nuestra conducta como CGT y como dirigentes de la CGT a través de más de 40 años? Defender los derechos de los trabajadores, presentar pliegos de peticiones, negociar convenciones colectivas de trabajo, haber logrado programas de vivienda, programas de educación, fortalecer las cajas de compensación familiar, luchar por la tierra para los campesinos, defender las comunidades indígenas, las comunidades negras, los pueblos afro, en fin, ese es nuestro trabajo. Y entonces, que por el hecho de tener una posición, no una conducta, sino una posición distinta, entonces automáticamente se caiga en la antidialéctica de la intimidación personal, pues no. Pero ¿por qué pasó eso? ¿Hay alguna razón que hayan explicado de por qué ustedes se vuelven objetivo militar de la guerrilla? Es decir, es un juicio que levantan aventureramente, diciendo, no, es que estos son aliados del gobierno. Y entonces ahora que están sentados en La Habana durante ya casi 3 años, entonces ¿ellos qué son? ¿Aliados del gobierno o qué es exactamente lo que están haciendo allá? Consecuencialmente, en este país sí hay que superar esa etapa de la intimidación como un método de resolver las contradicciones y como un método de resolver las controversias que puedan existir entre distintas organizaciones. Y ahora que están allá sentados en La Habana, ¿ha habido la posibilidad de hacerles llegar un mensaje en el sentido de, primero, obviamente rechazar una amenaza de estas que es inadmisible desde todo punto de vista, pero sobre todo tener una respuesta de ellos en una interlocución permanente a través del gobierno que ha conversado con ustedes al respecto? El año pasado, cuando se produjo la amenaza por parte del Frente Antonio Nariño, el presidente de la República dijo, bueno, si matan a Julio Roberto o a alguien de la CGT, paramos el proceso de paz. Y en ese momento corrieron a decir que ellos no habían sido, que eso era, nada tenían ellos que ver con esa amenaza, a pesar que toda la argumentación presentada en el panfleto es lo mismo que hacen a través de su agencia de noticias Sancol desde hace mucho tiempo. Es decir, el hecho de que nosotros vayamos a defender el salario mínimo legal y procurar acuerdos, entonces para ello nos volvemos traidores, cuando es nuestra obligación estar allí defendiendo los derechos de los trabajadores. El mínimo es una miseria, es un salario de sobrevivencia. Pero no olvidemos que hace 5 años el Banco Mundial, una misión del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional recomendaron desmontar el salario mínimo legal por considerarlo demasiado alto y que ahuyentaba la inversión extranjera en nuestro país. Entonces uno no se explica, estamos defendiendo los derechos de los trabajadores. Ahora actualizan la amenaza y entonces todo indica que hay un reconocimiento que sí fue este frente, pero que tranquilo, que no va a pasar nada por ahora. Entonces uno lo que se pregunta es ¿en qué clase de país estamos nosotros viviendo? Es que aquí absolutamente nadie, ni un dirigente sindical, ni un dirigente empresarial, ni un político, ni un dirigente comunal, ni un dirigente campesino, ni un periodista, absolutamente nadie tiene que operar sobre la base de la intimidación y sobre la base de la amenaza. Yo por lo menos lo he dicho, me voy a quedar en este país, no me voy a ir del país. En este país tengo todo lo que me une a él, la clase trabajadora, la Confederación General del Trabajo, la CGT.
el mundo de las comunicaciones. Aquí me hice yo como obrero de fábrica y de ahí di el salto como dirigente sindical, entonces no me voy a ir. Y entonces, así hayan ofrecimientos de la Confederación Sindical Internacional, de la Confederación de Trabajadores de las Américas, en fin, de la OIT, no. Nosotros tenemos que cumplir nuestra misión aquí en Colombia, defendiendo la democracia, defendiendo el Estado de Derecho. Precisamente por ello acepté ser copresidente de un partido político aquí en Colombia, la Alianza Social Independientes, antes Alianza Social Indígena. Y vamos a construir precisamente un movimiento político, lo vamos a fortalecer, porque como así... ¿Cuál es el perfil de ese movimiento? ¿Qué pretende proponer? El perfil de este movimiento es la toma del poder, por la vía democrática, por la vía de las elecciones, construir tejido en todo el territorio colombiano y ver en qué forma desarrollamos un trabajo con quienes más nos identificamos en el mundo de la política, con personalidades como por ejemplo Angelino Garzón, a quien lo estamos invitando para que venga a nuestro movimiento. ¿Y qué ha dicho Angelino de la invitación? Angelino la tiene en estudio, pero estoy seguro que va a llegar aquí. ¿Y qué perfil ideológico tiene ese movimiento político? Es un movimiento ideológico de centro, en una función independiente hacia la construcción de un partido que realmente nos dé las posibilidades de llegar al poder. ¿Cómo así que nosotros tenemos que resignarnos desde ya a que el próximo presidente de Colombia sea el señor Germán Vargas Lleras, quien habla como presidente, inaugura como presidente, camina como presidente, todas las funciones? Entonces no, que se conforme con ser vicepresidente de la República estos 4 años, para eso ganaron las elecciones. Y nosotros en el 2018 aspiramos a tener un candidato o una candidata a la presidencia de la República, una lista muy fuerte al Senado de la República, a la Cámara de Representantes por las diferentes regiones, y bueno, vamos a disputar el poder. ¿En función de qué? En función de un país distinto, en función de un país donde exista una economía mixta. No estamos diciendo, bueno, entonces aquí lo que se va a imponer es una economía socialista, no. Aquí una economía mixta en donde el sector solidario de la economía juegue un papel preponderante al pie del capital privado, al pie de la inversión extranjera. Aquí no se trata de echar a nadie ni de satanizar a nadie, sino que todos convivamos en un país en donde 47 millones de seres humanos seamos capaces de vivir en paz. Este es un país que tiene unos recursos impresionantes. Colombia puede producir entre 320 y 350 millones de toneladas de alimentos a lo largo de 16 millones de hectáreas de tierra cultivable de altísima calidad, y estamos importando 11 millones de toneladas de alimentos. Esto no tiene sentido ni tiene presentación. Usted mencionó a Angelino Garzón. Yo quisiera saber qué juicio hace usted rápidamente del trabajo de Angelino como vicepresidente y de la forma en que terminó su periodo como vicepresidente. Era el hilo conductor entre lo social y el gobierno nacional. Inclusive empresarios, cuando tenían alguna dificultad, consiga una cita con el doctor Angelino Garzón. Hay un problema en comunidades, en pueblos indígenas, en comunidades negras, busquen a Angelino Garzón. Teníamos un problema los trabajadores, buscamos la interlocución de Angelino Garzón. Es decir, era el hilo conductor entre lo social y el gobierno nacional. Por eso fue tan exitoso y por eso salió con una popularidad por encima del 70%. Es decir, era la voz de los sectores sociales, de la clase trabajadora en el gobierno. Por eso resultaba incómodo para ciertos sectores, incluido el propio presidente de la República. A mí no se me olvida que durante la grave enfermedad del infarto cerebrovascular que sufrió nuestro vicepresidente, el primero que salió a descalificarlo fue el presidente de la República y a decir que sobraba la figura de la vicepresidencia en Colombia. Claro, luego no le sobró con uno de los suyos en la vicepresidencia de la República, de tal manera que yo creo que fue un papel brillante el que cumplió Angelino Garzón, y bueno, habrá que esperar que se termine de recuperar al 100%, y es una opción que tiene este país para cualquier responsabilidad pública. Julio Roberto, finalmente, ya volviendo al tema del proceso de paz, que me parece importante, ¿ustedes como trabajadores se sienten representados con sus opiniones y puntos de vista, inquietudes y propuestas en el proceso de paz de La Habana? No.
hubo una reunión del presidente de la República con la CGT, con la CUT, con la CTC y la Confederación Democrática de Pensionados. Y en esa reunión nosotros le dijimos al presidente de la República, nosotros no tenemos ningún inconveniente en las conversaciones y los diálogos que se van a dar en La Habana, pero los temas que tengan que ver con la agenda de lo social deben de ser discutidos en Colombia con las organizaciones de superficie, no con organizaciones al margen de la ley. Por ello, el tema de reforma social agraria es un tema que nosotros decíamos había que discutirlo aquí, con FANAL, con la Acción Campesina Colombiana, con FENSUAGRO, con Federación Nuevo Liderazgo Campesino, en fin, con las organizaciones más representativas del agro, con las organizaciones de la agroindustria, con la SAC, con los empresarios del campo. Eso tenía que haberse discutido aquí, no en La Habana. Y fue el primer punto que discutieron allá. Yo le digo con mucha franqueza, el gran problema es que uno habla unas cosas con el señor presidente de la República y otras totalmente distintas son las que se realizan en la práctica, no solamente en estos temas de paz, sino en otros temas como el que hablábamos anteriormente, el tema de los pensionados y muchas otras agendas que hemos construido y que posteriormente se da la descalificación de los acuerdos de manera unilateral por parte del gobierno nacional. Julio Roberto, muchas gracias por haber aceptado esta invitación a Palabras Más. Estaremos muy pendientes de lo que suceda con esta protesta social que ustedes anuncian para el próximo mes de octubre. Muchísimas gracias a ustedes. Palabras Más con Álvaro García.